Como pertenecemos en la plataforma de pensionistas referencia a Uribe Costa, tenemos la coordinación, para que sepáis cómo coordinamos. Lo normal es, nos reunimos los lunes, con la ayuda de Gorli, que no tiene todavía gente suficiente como para organizarse ellos y sacar sus concentraciones adelante. Entonces tenemos el apoyo de unos cuantos de Gorli. Y así funcionamos aquí, los lunes, los martes en verano la coordinadora de Uribe Costa y los miércoles en Bilbo, plataforma pensionista de Vizcaya. Al resto del movimiento de pensionistas de Euskal Herria apoyamos y nos unimos a esta importante movilización convocada por los sindicatos de trabajadores y trabajadoras y otros organismos sociales. Y lo hacemos convencidos de que solo con la lucha unida de los trabajadores en activo, parados o pensionistas y el resto de los sectores populares es posible conquistar nuestras reivindicaciones. Sí, compañeros y compañeras, porque este combate unido no solo es desechable, sino también es posible, porque compartimos objetivos, trabajo y pensiones, no a las reformas. Y es que solo con trabajo digno, con trabajo de derechos, con derechos puede haber salarios suficientes y solo con salarios suficientes puede haber dinero para pagar las pensiones. Es desde este punto de vista que tiene todo el sentido nuestras reivindicaciones irrenunciables. Desde hace casi 4 años comenzará nuestro movimiento hoy la nueva reforma de pensiones, que perpetúa las agresiones de la reforma de 2011 y nos roba el 3% del poder de compra. Esto es una trampa muy grande porque, como sabéis, este año ha subido hasta el 5,6% el IPC. Entonces, a nosotros nos aplican una media anual, de forma que es una trampa muy grande porque empiezan con el 0,0 un mes, otro mes y tal, hacen la media y nos sale pues que nos van a subir un 2,5%, que es lo que aprovechan las televisiones y demás para decir a los pensionistas le vamos a subir un 2,5%, más que incluso a los trabajadores, y parece que nos están subiendo mucho. Bueno, pues no, nos estamos desfasando otros 3% más, porque en realidad la vida ha subido un 5,6%, y aunque nos suban un 2,5% nos tendrían que subir el 6%. Encima luego van a una paguilla que le da mucha propaganda, no van a dar 100 euros o 200 porque se ha descompensado un poquito para que estemos callados, pero no estamos callados. El tema de las mujeres ya ni tocar, salarios iguales, pensiones iguales cuando son los salarios iguales. Están las mujeres con un 20 o un 30% con el mismo trabajo y menos salario, entonces se cotiza menos y cuando llega la edad de jubilación esas mujeres van a estar otra vez por debajo de los hombres y empobrecidas continuamente. Las viudas, no digo nada, lo mismo, tenían un 40, luego un 50 y ahora un 60% de la viudedad. Pero es que con un 60 en una casa ya no tiene para gastos. Muchos temas sociales lo que tenemos que tratar y nosotros desde el movimiento de pensionistas estamos en toda esta lucha. O sea, no hay que estar muy atentos, hay que organizarse, hay que estar en la lucha todos los lunes, llueva, no llueva, en todas las peleas. Como decimos nosotros pensionistas, ¡aurrera! ¡Aurrera! ¡Ahora pensionistas! ¡Ahora!